porque hoy es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y hay una actividad muy especial, Gaby. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Sí, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el municipio decidió armar una jornada exclusivamente para periodistas en principio, pero también para explicar cuáles son las acciones que se tomarán de ahora en más en este sentido para trabajar una problemática creciente en nuestro país. En términos generales, señalaron que no existen estadísticas a nivel nacional y en ese sentido también habrá un cambio a partir de ahora. Se está trabajando para que a través del Observatorio de la Universidad Nacional de Rosario se pueda establecer cuándo podemos determinar que un caso determinado o una situación determinada corresponde a un intento o a un suicidio propiamente dicho. Y de esta manera contar con estadísticas mucho más claras respecto a cuál es la realidad en la provincia y en nuestra ciudad. De todos modos, cuentan con algunos datos que son alarmantes. Señalan que hay al menos un caso por día en Santa Fe. Y es por eso que decidieron trabajar esta problemática y también derribar mitos. Es decir, empezar a pensar el problema de la salud mental de manera abierta, sin tapujos. Por eso nos invitaron, por ejemplo, a utilizar este término, la palabra suicidio, y también a tomar en cuenta de qué manera vamos a referirnos a esta problemática, entendiendo que es multicausal. Cómo apoyar a las familias y sobre todo a los espacios donde estas personas han estado o están siendo vinculadas. En ese sentido también habrá un trabajo particularmente en establecimientos educativos, entendiendo la problemática en la adolescencia particularmente. Pero vamos a compartir la palabra de las autoridades presentes para que conozcan más detalles respecto al trabajo que se está realizando. Dale. Bueno, hay que hablar de suicidio porque hay que hablar de todas las cosas que nos pasan y el suicidio, de hecho, es un tema de salud pública y merece que sea tratado no solo por los medios, sino por todas las personas, cada una en su lugar, con la debida sensibilidad, escuchando a cada persona que cuenta que se sienta mal, que en algún momento pensó, que se le cruzó la idea. Hay que hablar sobre esto sin miedo. Tomó un poco más de relevancia el tema con la cantidad de chicos, de niños, de adolescentes que deciden quitarse la vida por consecuencia del bullying o las redes sociales. Eso es un factor que viene a levantar quizás las tasas, sobre todo en la adolescencia, pero viene tomando relevancia ya desde hace décadas. Yo llevo 20 años en la psiquiatría y ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, que esto iba a seguir levantando hasta tanto no hagamos cosas concretas para cambiar ese ascenso de la estadística. En la pandemia hubo como un momento en el que se empezó a hablar un poco más sobre salud mental y quizás a raíz de eso nos estamos animando finalmente de cambiar paradigma y empezar a hablar de suicidio. ¿No siempre hay síntomas? No siempre son tan claros como para que todo el entorno lo pueda notar y saber. Digo, en muchos casos sí, puede haber pedidos explícitos de ayuda, otras veces más implícitos y otras ocasiones que suele ser como parte de la tragedia familiar, no hay signos claros y las personas que conviven quizás con quien decidió suicidarse no pudieron leer nada en particular, decir yo nunca me di cuenta cómo puede ser, a veces ocurre así. Y el gran interrogante es, ¿cómo se ayuda en estos casos? Escuchando, se ayuda escuchando, para que nadie quede ahí prendido en el miedo de no saber qué decir y entonces minimizar el dolor del otro o no escucharlo. Lo que es prudente es saber que el que ayuda es el que escucha. No. Bueno, ahí está Gabriela, parte de las declaraciones de quien estuvo al frente de esta convocatoria y la verdad que es muy interesante que también como periodistas empecemos a hablar de la salud mental con los términos que corresponden y colaborando con esta tarea de la prevención en un día tan especial como el de hoy. Sí, a quien escuchábamos era el concejal Lucas Raspal, quien también obviamente es una persona preparada en psicología en este sentido para brindar detalles respecto a esta problemática, pero también se encontraba en la conferencia Soledad Rodríguez, la secretaria de Salud Municipal. Y les voy a dejar un tip, podríamos decir, para tener en cuenta algo que nos señalaron. Cuando uno observa una determinada situación, la tiene que poder poner en palabras y de manera directa. Esto nos han señalado, es decir, si uno observa que hay una persona que está teniendo un comportamiento que quizás llama la atención o lo
que uno podría describir como un síntoma de depresión muy mínimo, tiene que poder ponerlo en palabras y decir, ¿has pensado realmente en cometer suicidio? Porque de esta manera, señaló el profesional, el otro entiende que su realidad está siendo observada y señalada por el afuera, es decir, que es evidente, y de esta manera también se habilita a que pueda expresar esto. Cuando decimos esto muy habitualmente de no te preocupes, todo va a salir bien, o intentar salir de la situación cuando alguien me pone en palabras un problema, en realidad no estamos ayudando, muy por el contrario, estamos silenciando. Entonces este me parece que es un aspecto importante que nos llevamos hoy de esta charla. Gracias, Gaby. Hasta luego. Después la seguimos en el Noti de la Gente. Gracias.